jardín de los pecadores. Capítulo 4. Exactamente, ¿sabes que ahora buscas algo más? La gran pregunta aquí es ¿sabes lo que es exactamente? Espero descubrirlo pronto yo también. Por alguna razón esa enigmática pregunta rondaba en lo más profundo de su psique, persiguiéndolo, era ya común en Rainare hablarle de manera críptica y poco concisa para atormentarlo, sin embargo, el tono por alguna extraña razón había cambiado radicalmente con esa pregunta, no era como si lo estuviera persiguiendo aún, sin embargo, no podía decir nada, por más que negase la realidad, era claro que esa representación con la forma de su exnovia muerta tenía razón en una cosa. Ella era la representación de un subconsciente atormentado. Si ella decía que había algo que él quería, entonces era porque él así lo deseaba. Despierta. Arreuk. Fue el grito que liberó el castaño al sentir un punzante dolor en su hombro disparándolo a todo su cuerpo como si se tratara de un agudo corrientazo eléctrico, cabía decir que sintió como su cabeza casi explota al repentino y violento estímulo puesto que Yodo Issei antes de recibirlo estaba totalmente inconsciente, haciendo que cuando finalmente su cuerpo asimiló buena parte de su dolor, este jadease pesadamente, casi babeando notando que no sabía ni dónde estaba y tal cual fue de fuerte el impacto recibido, casi no pudo articular ni quién era él traspasados unos cuantos segundos. ¿Este es el mocoso? Preguntaba una voz masculina que no podía reconocer, aún aturdido, buscó enfocar su visión para ver de dónde venía la voz que estaba hablando, haciendo ese ejercicio se dio cuenta de su precaria condición, el dolor inicial no le había permitido notar que se encontraba de rodillas, por el entumecimiento y falta de dolor de las mismas, al parecer ya bastante tiempo. Sentía frío puesto que sus ropas del torso para arriba estaban destrozadas por completo siendo ahora jirones que no cubrían ni protegían nada y por lo mismo, todo su cuerpo se encontraba totalmente maltratado, cortado, golpeado y quemado a tal nivel que le recordó la paliza que le dio Riser Phoenix en su momento, no le veo la gran cosa. Por supuesto que no es gran cosa, contestaba una voz fémina, esta vez la mente del castaño sí pudo relacionarla con una voz más conocida, voz que estaba al lado de él, haciéndolo mirar hacia arriba a su costado, donde se encontraba la mujer que había encontrado antes en medio de la lluvia, solo es un mocoso, pero es el Sekiryute y además de ser el peón de Rias Gremori no es útil para su plan Kokabiel-sama. Al nombramiento del mismo, Issei finalmente pudo enfocar que, frente a él, a unos 10 metros sobre un trono hecho de cobre y piedra, se encontraba un sujeto pálido como la nieve con un cabello, ropas y alas tan oscuras como la noche misma, monocromancia que era contrastada por el fuerte brillo rojo sobrenatural de sus ojos, ojos que brillaban lo suficientemente fuerte para sobresalir en ese extraño calabozo de piedra y mármol en el que se encontraba cautivo el dragón rojo. Ojalá fuera tan fácil, contestaba Kokabiel dándole un sorbo a su taza de té, pero asesinar a este triste peón no será suficiente para disparar el gatillo de la guerra. Ya veo, contestaba Ekaterina con agraciada sutileza y decepción, ¿y sobre lo otro? Antes de que el pelinegro pudiese contestar. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó un anestesiado por el dolor Yodo Issei, con un párpado lo suficientemente hinchado para no poder abrir su ojo con propiedad, como respuesta, sintió los dedos de la pelirrubia hundiéndose profusamente en su hombro hurgando entre su carne, provocándole un desproporcionado alarido de dolor. El tejido que cubre el hueso es extremadamente sensible al dolor querido Issei, susurró esta con un sutil tono molesto, recuerda eso cuando vuelvas a interrumpir a los adultos cuando están hablando. Déjalo ser querida, ordenaba el pelinegro sin inmutarse ante la inhumana muestra de crueldad, no creo que lo hubieses traído hasta aquí únicamente para matarlo. Con esa premisa, la pelirrubia asentía, dejando caer al castaño al piso de cara nuevamente, jadeando por el dolor en su ser. Como ordené. Bien, habiendo aclarado ese punto y viendo que tú, mi estimado Sekiryute ya estás totalmente consciente, creo que podemos empezar a hablar más a gusto. Chasqueando sus dedos, el pelinegro creó un círculo mágico debajo del cuerpo del castaño, del cual salió un trono de piedra igual que el que él se encontraba utilizando de manera tal que cuando terminó de erigirse, el castaño se encontraba sentado tan cómodamente como se lo permitían sus heridas. Ustedes, balbuceaba el adolorido adolescente, casi sin poder articular palabras sin sentir que se desmayaría en el acto, son ángeles caídos. Sí, en efecto, contestaba divertido el pelinegro ante las palabras dichas por el peón Gremori, somos ángeles caídos mi estimado Issei, lamento esta pequeña primera impresión que te hemos causado, pero como entenderás, no somos de estar en buenos términos con los demonios, chasqueando los dedos nuevamente, Ekaterina se acercaba nuevamente al castaño, pero contigo podemos hacer una excepción.
De nuevo, la mano de la peligrosa mujer volvía a posarse cerca del hombro del chico, preparando a este para reaccionar al ataque. Sin embargo, lo que comenzó a sentir fue un extraño alivio, proveniente de un brillo dorado que venía de la mano de la misma. Ekaterina gustosa atenderá tus heridas mientras tenemos nuestra charla de amigos, sonreía jocoso el pelinegro mostrando sus dientes puntudos y afilados como sierras. Tendrás que disculpar su anterior comportamiento, pero ella al igual que yo, es una devota partidaria de la idea de que los demonios deben ser exterminados. Aquel anuncio alertó al castaño arrancándolo de su parcial somnolencia. Estaba en un calabozo de quién sabe dónde encerrado junto a dos seres que podían borrar su existencia en un parpadeo, los cuales promulgaban abiertamente su odio contra los demonios. ¿Por qué estoy aquí? Preguntó con indefensión. No había nada que pudiese hacer si este sujeto, Cocabiel, deseaba su muerte inminente. Son varias razones y no creo que puedas alcanzar a entenderlas todas, contestaba con mayor seriedad el pelinegro entrelazando sus dedos sobre su rodilla, pero puedo decirte que es porque has despertado nuestro interés, bueno, más precisamente el de mi querida asistente y tras todo lo dicho, puede que el mío también. Tras decir eso, Issei finalmente recordó lo último que había ocurrido antes de perder la conciencia, como sintió su sangre arder al ver al aparentemente inocente ángel caída y no dudó en atacarla con el fin de desahogar su ira y más oscuros deseos carnales. Mientras que Issei trataba de articular sus ideas, otro ángel caído de apariencia menos prominente le pasaba al cadre una carpeta con varias fotos y documentos dentro de la misma, carpeta que el pelinegro no demoró en abrir. Yodo Issei, 16 años, único hijo de un matrimonio promedio, estudiante de segundo grado de la academia dirigida por Rias Gremor y Sona Citri, conocido por poseer en su poder la voz Ted Gear y por su valiente y repentino enfrentamiento contra el tercer hijo de la casa Phoenix, perdiendo este así como su total libertad a manos del mencionado. Tus acciones le costaron a tu ama su alfil recién adquirido Asia Argento, quien fue a parar a manos de Diodora Astaroth, el cual tiene fama de, haciendo una pausa ahí, el pelinegro no podía evitar reír divertido. Tienes un prontuario bastante interesante. Cállese. Gritaba iracundo el castaño al escuchar a tan miserable ser reírse del destino de quien fue su querida amiga. Sorprendentemente, Ekaterina no detuvo sus labores de curación. No le permitiré burlarse de Asia. Cálmate Issei, solo fue una broma, contestaba divertido el pelinegro ante el tormento ajeno. Además tendrás que disculparme, pero esto es muy interesante. Según la información recogida, tienes fama de ser un pervertido sin remedio amante de las tetas. Bueno, tenías la fama de serlo, ahora eres como un muerto en vida, un ser inerte y de papel desde tu derrota contra Riser-kun, y eso no es precisamente debido a tu derrota si organizamos las cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó el castaño con prevención, ya más alerta al no sentir la mayoría de las heridas con las que llegó, cortesía de la voluptuosa mujer. En tu encuentro con nuestra queridísima Reinaré, no te importo ganar o perder, te importo tener a Asia Argento contigo pese a cualquier cosa, inclusive si eso significaba rehusarte a seguir órdenes de tu ama. Tu pelea contra Riser Phoenix no era una pelea que quisieses ganar para ti, sino para que tus mujeres te elogiaran. Tras decir eso, un brillo especialmente fuerte se disparó del gesto obscenamente cruel del pelinegro. Creo que si organizamos esta serie de tristes eventos desafortunados con tu prontuario, podemos llegar a una divertida conclusión. Una sonrisa digna del más cruel de los tiburones se dibujó en el rostro del cadre. Cuando perdiste por segunda vez y Diodora Astaroth se llevó a Asia Argento y la violó hasta romperla, te sentiste miserable. ¿Por qué tú querías ser el primero en hacerlo? Ver que alguien más se llevó ese premio tuyo te destruyó moralmente. Vamos, tú mismo te mientes, no vas a negar que se veía encantadora en aquellas escenas. Oh. ¿Molesto? ¿Por qué? ¿Tal vez alguien se te adelantó y la hizo mujer antes que tú? En ese momento, las palabras te reinaré así como las imágenes obscenas y degeneradas de Asia lo golpearon con tal fuerza que el dolor físico ya no era absolutamente nada. Eso no es cierto. Gritó iracundo el castaño. Sin embargo, la sonrisa de Cocabiel se hizo más amplia, casi como si hubiese ganado. Eso no es lo que estoy viendo en este momento, murmuró este divertido señalando con su dedo índice lo que parecía ser una prominente erección en el pantalón del castaño. Esto no. Gesticuló Issei entre balbuceos porque estaba erecto ante tan horrible comentario. Realmente creían que a él lo que le dolía era no haber podido tomar la virginidad de Asia más que el cruel destino que sufrió. Y sin embargo, ¿recuerdas el rostro de placer que lascivo de placer que ella tuvo? La imagen de Asia tan entregada y complaciente se quedó prendida en su mente con fuego puro. La reacción de su cuerpo era una prueba fehaciente de ello. Una vez más, el pelinegro reía divertido chasqueando sus dedos nuevamente.
Querida, dale a este pobre desgraciado lo que quiere. A su orden, la pelirrubia paraba sus ejercicios de sanación, dirigiéndose frente a Issei para luego arrodillarse con una expresión seductora en su rostro. Como ordene Kokabiel-sama. Diciendo eso llevó sus manos a los pantalones del chico, admirando el tamaño del bulto que se había formado bajo sus pantalones. Obviamente el castaño reaccionó tratando de levantarse de su asiento. Pero Keko. Pero antes de decir o hacer nada, unos grilletes de piedra inmovilizaban sus manos, brazos y piernas impidiéndole moverse en absoluto, permitiendo que Caterina finalmente liberase su miembro de su ropa, tal como lo presumía, totalmente erecto con el glande sobresaliendo, el sonrojo de la ángel caído mientras corría unos cuantos mechones rebeldes de su rostro fue particularmente erótico para el cautivo castaño. Permíteme aliviar un poco de tu tormento. Sin decir más, la mujer llevaba su boca al falo del chico, comenzando a trabajar cadenciosamente sobre este, sin ninguna clase de cariño o premura, únicamente con la intención de saciar los bajos instintos del dragón emperador rojo de la manera más placentera posible. Gemidos ahogados escapaban de la boca del castaño al sentir el recorrer de las sensaciones que transmitían su primer sexo oral, hecho por una mujer que nada tenía que envidiarles a las chicas del club de ocultismo en cuanto a medidas. Espero veas esto como un gesto de buena fe de nuestra parte, continuaba charlando Kokabiel de la manera más casual, sin importarle el ejercicio de su asistente para con el estudiante demonio. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere de mí? Buzaba el castaño entre gemidos, con sus sentidos levemente aturdidos por el ejercicio de la rubia, tal como lo había escuchado alguna vez, los ángeles caídos eran seres capaz de saciar los más bajos deseos, proporcionando el más grande de los placeres que podía sentir la carne. De momento que disfrutes de este pequeño pero merecido descanso, contestaba el pelinegro sonriente al ver el gesto de satisfacción y placer del chico. Mientras lo haces, hablemos de tu papel, ya sabes, como el dragón emperador rojo. Eso es basura, contestaba el castaño acomodándose mejor para que los labios de Caterina trabajasen mejor sobre su hombría. Esa criatura que reside en mí es una farsa. No necesariamente, contestaba el pelinegro de manera amena, verás, lo tuyo es una falta de enfoque, ahí reside el problema. Eso llamó la atención del adolescente, pese a estar en una bizarra situación, las palabras así como esa forma tan extrovertida de ser del ángel caído frente a él lo tenían intrigado, más con esa afirmación. ¿A qué te refieres? Es sencillo, tú no estás hecho para ser un salvador Issei, otorgaba Kokabiel dándole un sorbo a su trago con parsimonia, subconscientemente has tratado de cumplir con el papel que te ha dado el destino al otorgarte un tesoro como la voz Ted Gear, sin embargo, tu necesidad de fungir como héroe ha truncado tu labor, te ha hecho débil y actualmente miserable. ¿Por qué entregas tu vida a servir a Rias Gremory cuando lo que realmente quieres es que ella te mire como a un hombre? No es necesario pasar por todo ese bonito papel del príncipe azul. ¿Por qué no simplemente tomas lo que quieres? Las pupilas del castaño se contrajeron a la par que sus ojos se abrieron ante tal afrenta. Lo que le estaba sugiriendo ese sujeto era atentar contra la dignidad de su propia ama. La mujer que le salvó la vida. Eso simplemente es ridículo. Gritó el castaño iracundo, casi ladrando, yo jamás haría nada que lastimase a Rias Bucho, es la mujer que me salvó la... Oh sí. La mujer que te salvó la vida. Contestaba con mismo ímpetu el pelinegro, condenarte a una vida de servidumbre a su nombre contra tu voluntad es el gesto más loable al que se puede llegar. Tras el arrebato de ambos, el pelinegro volvía a su gesto de suficiencia, ¿sabes? Ese es una de las razones por la que desprecio tanto a los demonios, tienen la enferma necesidad de manipular todas las cosas para salirse con la suya, mienten, engañan, tergiversan la verdad, te hacen creer que tienes que agradecerles por la cadena que atan a tu cuello, así como la abenarrancia que te hacen comer en el plato del perro. Por más que Issei quería protestar, el que Kokabiel tocase ese tema de esa manera justo cuando estaba teniendo su crisis interna sobre cómo miraba a Rias hizo que su voluntad y su visión de ella recayera de nuevo. No podía negar que estaba viendo lo que hizo su ama más como un cruel castigo del destino más que un acto de altruismo por parte de ella, algo mucho peor cuando pensaba que ella se había aprovechado de la intención de Rainare para no darle opción alguna. Toma mi consejo, mi joven amigo, susurraba el ojirrojo satisfecho al ver el gesto consternado de Issei por su crisis interna, tira a la basura cualquier concepción de lealtad que tengas por los demonios y simplemente adopta tu verdadera naturaleza, entrégate a la dominación y la absoluta destrucción. Yo, titubeaba el castaño, sin saber cómo actuar o cómo sentirse actualmente, la imagen de su ama siendo destruida mientras que la idea de Kokabiel se apoderaba de su mente. ¿Por qué ahora eso de entregarse a esa parte tan baja de sí mismo sonaba tan atractivo? Quizás porque era cierto.
Era cierto que su miseria era únicamente por la forma en la que Rias Gremori lo había esclavizado y lo había hecho actuar por devoción a ella a pesar de sí mismo. ¿Y si era cierto eso de que solo le interesaba saciar su necesidad de estar con una mujer? No. ¿Y si era que simplemente deseaba sodomizar y dominar a todos a su alrededor, en especial a las mujeres tal cual había sido el caso de Asia? Al mirar hacia abajo, vio el oscurecido cabello rubio de Ekaterina, entregada a su labor. Le parecía increíble no haber acabado aún con el desproporcionado placer que la lengua de la misma le estaba otorgando, sin embargo, su mente agitada solo contemplaba esa posibilidad de la que le estaba hablando Cocabiel. Adelante mi amigo, otorgaba el cadre como si pudiese leer la mente del castaño, sé que lo deseas, déjalo ser. A las palabras de su amo, Ekaterina levantaba su mirada, dejando ver sus ojos cubiertos levemente por los mechones que los cubrían, así como el pronunciado escote de su traje, un escote que se veía tremendamente provocador, mas en ese momento donde su mente era un desastre, aún así, no podía negar lo que estaba deseando. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras que veía a la lasciva mujer con enorme desprecio. Oye tú, sucia ramera, hazlo con las tetas. Vulgar, desgarbado y detestable en todo sentido, así había sido su orden a la pelirrubia, cuyo poder y situación era suficiente para borrarlo del mapa por ser tal altanero y prepotente, y sin embargo, un enorme sonrojo se apoderó de las mejillas de la ojivioleta, quien sonreía satisfecha, como si la forma despectiva en la que le estaban hablando le estuviese satisfaciendo también sus más bajos instintos. Como órdenes, contestó esta con un tono seductor, separándose levemente del falo del chico para desamarrarse el corbatín de su cuello y liberar unos cuantos botones de su camisa, dejando salir así su par de enormes senos, los cuales no demoró en agarrar con orgullo para inmediatamente abrazar con estos la masculinidad del chico, arrancándole un sonido gemido de placer al comenzar a lubricar el mismo con su saliva y comenzar con el primer tit-job del chico. Cocabiel sonreía complacido. No está mal, al menos ya captó la idea. El pellinegro observaba con una sonrisa crápula a su subordinada, complaciendo sexualmente al mocoso de mierda Gremori y lo hacía con cierto orgullo. Era una escena sucia, libidinosa y corrompida, tal cual era la definición de su raza, y eso le encantaba. Issei por su parte ahora se dedicaba a disfrutar en silencio del placer que le provocaba el juego de los atributos de la sucia mujer, sonriente como no lo había estado en tiempo, lo que estaba sintiendo no se comparaba en absoluto a cuando se masturbaba viendo porno o fantaseando con su ama y sus compañeras, aquello era un placer único al que estaba apelando no solo por el excelente trabajo de la rubia, sino también por esa enorme satisfacción de tener a su orden a tan excelente mujer como se sentiría tener al mundo a sus pies tal cual como la tenía a ella. Su tren de pensamientos se comenzó a descarrilar tan pronto el placer llegó a su clímax, haciéndole acabar una enorme cantidad dentro de la boca de la mujer quien al ser tomada de desprovisto por la misma no alcanzó a contener todo el líquido blanquecino que invadía su boca, haciéndole chorrear un hilo de semen por la comisura de sus labios. Curiosamente el gesto de satisfacción de ella se hizo más intenso ante tal violación. Segundos más tarde, el castaño finalmente terminaba de vaciarse sobre el pecho de Ekaterina, jadeando pesadamente, relajado, descansado como no lo había estado en tiempo. ¿Te gusta tu premio por aceptar tu naturaleza? Preguntaba el pelinegro mientras su asistente recogía el semen del castaño con sus dedos degustándolo. Sin embargo, la respuesta de Issei nunca llegó, puesto que tras acabar, la somnolencia comenzó a invadirlo, haciéndole perder la conciencia tan rápido que no tuvo tiempo de asimilar lo que acababa de ocurrir. Vaya, puede que te hayas pasado de la raya, Ekaterina. Lo siento mi señor, contestaba esta levantándose, secándose lo último con un pañuelo que no demoró en guardar en su bolsillo delantero, así como arreglándose su traje. Si soy honesta, me prendió un poco la situación y no pude evitar ser algo más entusiasta. Entiendo, contestaba el pelinegro mirando al inconsciente castaño satisfecho, no puedo negar que el chico ha despertado mi interés, la semilla de la duda ha sido plantada, ahora solo es esperar a ver en cuánto tiempo germinará. La ojivioleta sonreía divertida, con su porte agraciado y sofisticado, como una educada prostituta. No creí que el chico despertase tanto su interés, Cocabiel-sama. Bueno, por lo que vi es tal cual como dijiste, su sangre demoníaca ha sido alterada y no sabe cómo controlarla, un pequeño empujón puede ser suficiente para que él mismo desate la guerra por nosotros, además ¿no sería interesante que él hiciese unos cuantos trabajos para nosotros? ¿Está seguro de que él colaboraría con nuestra causa? Preguntaba la rubia curiosa. Por supuesto que no, pero ahora su visión del mundo está tan destrozada que con unos mínimos incentivos se moverá a nuestro favor.
Diciendo eso, el Pelli negro caminó hasta quedar frente al castaño, extendiendo su mano sobre este para con su poder, crear un nuevo juego de ropa para él. Entre este tonto y la chica dueña de Durandal hacía tanto tiempo la guerra no me parecía tan divertida, bufo satisfecho y complacido, he sido un tonto en parte, había olvidado lo interesante que puede ser el ser humano movido por sus propios deseos y temores. Ekaterina, lleva a este chico a su casa, por ahora, sigamos con las cosas tal cual las habíamos planeado. Entendido. El día había proseguido su marcha, como si nada de lo ocurrido recientemente hubiese sido verdad, como si no hubiese sido arrancado a mitad de la noche por una extraña mujer y torturado por la misma antes de complacerlo sexualmente. Había despertado hacía nada más unas cuantas horas, sin heridas, con sus ropas como nuevas, en su habitación en su casa, todo parecía haber sido cosa de un sueño, sin embargo, el cansancio, pero asimisma relajación de su cuerpo le indicaba todo lo contrario, no solo eso, las palabras de Cocabiel estaban talladas con fuego en su psique y si era honesto, ahora nunca se irían de su cabeza, sin embargo. El día transcurría sin mayor cambio, como si nada de lo que ocurrió hubiese sido real, aquello le hizo darse cuenta de lo inclemente que podía ser el mundo, así había sido ultrajada y probablemente aún lo estaría siendo, y aún así, para la gente que la conoció fuera de su clan demoníaco, su día a día no se veía inmutado por esto, todo seguía tal cual lo establecía la rutina. Tampoco podía valer la vida de las personas. Caminando hacia el salón principal del edificio antiguo que fungía como sede central del club de ocultismo, no podía evitar pensar en todo ello, lo insignificante que podía llegar a ser la vida de un ser humano para el mundo entero, la vida de Asia hecha añicos, su propia vida calcinándose como un papel al fuego y aún así, el resto del mundo seguía como si nada, las clases no habían cambiado pese a lo ocurrido con su compañero de clase, la ciudad como si nada con personas muriendo a manos de los ángeles caídos y de los demonios rebeldes. Era un panorama triste en verdad, no sería mucho más difícil seguir divagando en aquello, sin embargo. Disculpen. No tenía tanto caso pensar en ello, no cuando había sido llamado por su ama por una situación de emergencia, por lo que, tratando de eliminar todo pensamiento de su cabeza, se limitó a entrar por la puerta principal, siendo recibido por una imagen que se le hizo extraña, la de todos sus compañeros reunidos de un lado y del otro, tres extrañas chicas vestidas con túnicas blancas. Y bienvenido. Otorgaba su ama con su gesto característico entre formal y sofisticado, invitándolo a seguir al salón. Disculpe la tardanza Buchou, se disculpaba pasando a tomar su lugar junto a sus amigos para la reunión, no me sentía bien el día de hoy. No te preocupes, contestaba con toda la amabilidad del mundo, sé que han sido días difíciles, me alegra que estés aquí con nosotros. Habiendo terminado con las formalidades, la reunión entre el misterioso trío y los Gremori dio inicio. Antes de esclarecer cualquier tema, quisiera disculparme con ustedes por nuestra primera impresión, anunciaba Rías Gremori a sus tres invitadas con un gesto solemne, como entenderán, su llegada a la casa de mi querido peón sin previo aviso se podría haber considerado como una amenaza a nuestra casta, espero entiendan el porqué de mi reacción en ese momento. No tiene que disculparse Rías Gremori, contestaba Keelak con cierta parsimonia, no era nuestra intención provocar ningún conflicto innecesario con usted o su familia, simplemente se ha tratado de una lamentable coincidencia. Sí, es una lamentable coincidencia, agregaba Irina, mirando con cierto deje de pesar al castaño, Issei, no sabía que te habías convertido en demonio, es una lástima. Por supuesto el castaño miró extrañado a la misteriosa chica de coletas del grupo. Disculpa, ¿cómo sabes mi nombre? Preguntó extrañado, haciendo que una sonrisa triste se dibujase en el rostro del miembro más infantil del trío. Bueno, parece que no me recuerdas, soy Shidou Irina, ¿te suena? Poniendo a trabajar su cerebro, el castaño buscó asociar tal nombre con las cosas que él conocía, no demorando en enlazar ese nombre con momentos vividos de su infancia, pese a su estado depresivo, su sorpresa no se pudo disimular. Vaya, así que eras una chica, bufó con cierta impresión. Sí, sé que no fui muy femenina en el pasado, no me parece extraño que no lo notaras, contestó con buena intención y un genuino sentido de nostalgia, uno que se escapaba entre la decepción evidente que se dibujaba en su rostro, cosa que no pasó desapercibida para el castaño. Le daba la razón a ella en silencio, ahora mismo si consideraba que era un imbécil por haberle cedido su alma al diablo, fuese por su propia voluntad o no, durante unos instantes, solo hubo un tenso silencio debido a la charla silenciosa que ambos estaban llevando con sus miradas de reproche. Bueno, volviendo al tema a tratar, Tocia Keelak tratando de romper la tensión, les agradecemos su cooperación.
Soy Zenobia, se presentaba la exorcista de cabellos azules de manera escueta, mostrando su gesto más serio para la situación. Mi nombre es Keelan, agregaba la peli negra con una sonrisa educada en su rostro posando su mano en su pecho. Bueno, ¿por qué razón miembros de la iglesia como ustedes pedirían conocer a unos demonios como nosotros? Preguntaba Rías Gremory llevando la charla de su grupo, mientras que el resto de su clan se encontraba de pie atrás de ella. Es difícil encontrar un punto por donde empezar, contestaba Keelan poniendo frente a ella su pesado armatoste enfundado en vendajes. Recientemente se han robado varias de las espadas sagradas Excalibur que estaban en poder de la iglesia, actualmente tenemos 3 en nuestro poder. Al escuchar la noticia, todo el grupo Gremory se puso alerta, a excepción de Issei quien no sabía mucho de qué iba el tema. Esta es Excalibur Destruction, la espada de la destrucción sagrada, decía Keelan mostrando la reliquia que llevaba en sus manos. La mía es la espada sagrada que cambia de forma, Excalibur Mimic, agregaba Irina mostrando un brazalete que llevaba con orgullo en su brazo. Esta es Excalibur Rapidly, finalizaba Zenobia la exposición mostrando la espada que llevaba atada en su cintura, la espada de la divina velocidad. Ya veo, contestaba Rías sin cambiar su gesto o su expresión pese a tener 3 armas peligrosas frente a ella. ¿Puedo preguntar qué quieren de nosotros? Verás Rías Ohou-sama, este es un conflicto que comprende a la iglesia misma, mientras que Keelan daba su explicación sobre la magnitud del conflicto que se avecinaba. Zenobia en silencio y de la manera más inexpresiva posible examinaba con su mirada a todos los Gremory. Ella conocía muy bien el poder que ese nombre tenía en el inframundo, por lo que, si quería cumplir su cometido según lo acordado con Cocabiel, tenía que entender muy bien quiénes eran sus objetivos. La suerte estaba echada y para ella las respuestas que estaba buscando eran más importantes que nada, por lo mismo estaba dispuesta a ser quien desatara la guerra entre el cielo y el infierno de ser necesario. Le aterraba la idea de llegar a esas últimas consecuencias, aún así, por lo que su objetivo era identificar cuál sería el Gremory más fácil a eliminar. Era imposible ir contra la reina de Rías Gremory, Akeno Imejima. Su poder y su reputación como la reina del sadismo demostraban que ella sería un cruento enemigo que no contemplaría su propio bienestar en pos de derrotarla en combate. Además de eso, difícilmente estaría alejada del resto del grupo, especialmente de su ama. Koneko Toujo no tenía mucha información de ella y a simple vista parecía ser la miembro más débil del grupo. Sin embargo, tenía la reputación de ser la torre del grupo Gremory, así como el músculo en bruto, podría ser una buena opción. Uto Kiba, al contrario de sus compañeros, mostraba una clara hostilidad contra ellas. Provocarlo para pelear y matarlo accidentalmente podría ser beneficioso, pero no estaba segura que una baja en una pelea arreglada frente a todos pudiese ser lo que Cocabiel buscaba. Por lo que sus ojos se enfocaron en el último miembro del grupo, Yodo Issei. Este le llamó la atención en particular. Era el miembro más reciente del grupo, por lo que no tenían mucha inteligencia sobre él, solo se sabía que era el portador de la Longinus Boosted Gear, por lo cual tenía que ser un enemigo formidable. Aún así, lo que le llamó la atención fue su mirada. Trataba de disimularlo, pero los suyos ya no eran los ojos de un adolescente común. Pese a tratar de mantenerse sereno, su mirada era endurecida y ausente. Era como la mirada de ella cuando se veía al espejo tras cada masacre que cometía en nombre del Señor. Esa podía ser la mirada del que hacía poco más de un mes era un adolescente promedio. ¿De qué clase de atrocidades podría haber sido testigo para tener una mirada así? Antes de poder pensar en muchas más cosas, algo extraño estaba aconteciendo. El salón del club de ocultismo, un círculo mágico de color naranja, se había comenzado a dibujar en el piso con la insignia de otro clan demoníaco. TSK, la situación se está complicando, susurró Keelan molesta. Para impresión de ella, el gesto de Rías Gremory no era distinto del de su compañera. Finalmente, del círculo mágico, salía una enorme corriente de fuego que precedía a un sujeto saliendo de la misma, cabello rubio, traje de color vino tinto, y una mirada cargada de prepotencia y arrogancia. ¿Saben? Comienzo a guardarle algo de cariño a este lugar, fue lo primero que dijo el intruso, volteando a mirar a todos los presentes, no escatimando en la presencia de las 3 exorcistas. Riser, ¿qué haces aquí? Preguntó Rías claramente molesta, rompiendo por completo su papel como dama refinada y elegante, mostrando un claro desprecio que disfrazaba el terror de ver a ese sujeto andar campante por su territorio sin poder hacer nada contra este. Estás interrumpiendo una reunión entre la iglesia y el clan Gremory.
Te recuerdo mi querida Rías que todo lo que tenga que ver contigo me concierne porque tú me perteneces, contestó este con tono jocoso y autoritario, acomodándose su cabello. A mis oídos llegó que miembros de la iglesia tenían cosas que arreglar en mi nuevo territorio y como entenderás, es mi deber velar por mi futura esposa y, volteando a mirar a los súbditos de esta, enfocó con especial desprecio al castaño que le había humillado en el inframundo en el día de su boda, sus asquerosos gusanos. Ya veo, contestó Rías claramente ofendida, apretando su brazo con fuerza a la impotencia de su situación, sintiéndose humillada en frente de los emisarios de la iglesia por la forma en la que estaba siendo por debajeada. Aún así, no tienes que preocuparte, que el Axan, sus compañeras y yo hemos llegado a un acuerdo de no hostilidad en pos de la reunión de las espadas Excalibur robadas por los ángeles caídos. No tienes por qué preocuparte de venir por acá, sé lo mucho que detestas el mundo humano. Oh, pero mi querida Rías, si tengo por qué preocuparme, contestaba el rubio caminando hacia el grupo Gremory, arrancando un insonoro gemido de terror de la pelirroja, preparándose para ser manoseada por parte de Riser sin nada que pudiese hacer. Sin embargo, este pasaba de ella para acercarse a su querido peón. Su cara en ese momento mostró verdadero terror al ver cómo este posaba su mano en el hombro de su lindo sirviente, quien cerraba sus ojos resignado al contacto. Verás, parte de ser el futuro líder de tu propio clan, es administrar correctamente tus territorios y los de tu pareja, comenzaba a explicar este con un tono sereno y amable. Para ello lo más básico es velar por las situaciones que ponen en peligro la seguridad como la amenaza de los mismos por agentes externos, o en casos más sencillos, asegurarte de que tus súbditos sepan cuál es su condición y estado para el mismo. Habiendo dicho eso, sin ninguna clase de advertencia, Riser Phoenix acertaba un poderoso rodillazo en la boca del estómago del castaño, haciéndole escupir todo su aire, así como sangre y bilis por el mismo, dejándolo totalmente privado en el suelo. Rías así como los demás Gremory se sobresaltaron por tal acto, deteniéndose inmediatamente por las condiciones de su nueva servidumbre, limitándose a ver a su querido compañero retorcerse en el suelo buscando recomponerse. La mirada de Irina lo decía todo, estaba atónita al ver tal muestra de brutalidad sin que ninguno de los amigos de Ise hiciese nada. Por ejemplo, tenemos a tu talentoso peón, continuaba el pelirrubio sin inmutarse en lo más mínimo a la reacción de los demás, puede ser un combatiente óptimo, eficiente y talentoso, pero, tras otra pausa, esta vez acertaba una patada al costado de sus costillas arrancándole un alarido de dolor, necesita disciplina. Diciendo eso acertaba otra patada, siendo esta la segunda de una serie de patadas que él le daba al castaño mientras continuaba con su explicación. ¿Sabes cuál es su lugar? Ser educado como un buen perro. Que nunca se atreva a alzar su mirada a menos que su amo se lo ordene. Esa es la clase de sirvientes que debes tener para defender tu territorio. Aplastar sus sueños hasta que no quede más que la voluntad de servir. En el suelo, Issei hacía un esfuerzo sobrehumano por evitar mostrar mayores reacciones pese a lo poderosa de las patadas de su nuevo dueño, quien ya había roto dos de sus costillas en su frenesí. No era la primera vez que ocurría esto desde que el acuerdo del matrimonio Phoenix Gremory fue consolidado, por lo que este se resignaba a apretar su puño, haciendo acopio de todo su poder de voluntad por no desmayarse. Rías tras unos segundos no pudo soportarlo más. Riser, ya basta. Gritó esta iracunda, al igual que Issei, haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad para no desmoronarse. Tal grito llamó la atención del rubio, quien la miraba desde el hombro. ¿Quién te dio permiso para hablarme así, Rías? Preguntó este con desdén sonriente. ¿Te crees con el derecho para hablarle así a tu futuro esposo? Te recuerdo que, si yo así lo deseo, puedo romper el tratado que te permite estar aquí en el mundo humano y tomarte como mi esposa ahora mismo. Quizás, tú al igual que tu peón, necesitas que te enseñe cuál es tu lugar en este momento. Al escuchar eso, las imágenes del video enviado por Diodora golpearon la mente de Rías Gremory, haciéndole esbozar un gesto de terror bastante humano, terror genuino de saber que si Riser así lo quería podía someterla a ella a la misma atrocidad a la que había sido sometida Asia, y eso iba a pasar en ese momento por su altanería. Sin embargo, la mano del castaño sujetando el pantalón del pelirrubio detuvo lo que sería la crónica de su caída, haciendo que este voltease a mirar a Issei, quien tenía su cara contra el piso. No es necesario molestarse, amo, bufó este entrecortadamente por el dolor que le impedía hablar. Este perro obediente sabe cuál es su lugar. Esa era su última línea de defensa. La autohumillación suya en ocasiones pasadas había disminuido la ira de Riser, evitando que finalmente destruyese lo último en lo que él creía hasta hacía un tiempo, la santidad del demonio conocido como Rías Gremory.
Tanto Rías como los otros Gremory desviaron sus miradas adoloridas, suprimiendo las ganas de gritar, tanto Irina como Keelag estaban atónitas por lo que estaban viendo, mientras que Zenobia simplemente estrechaba su mirada, la escena le resultaba grotesca, era repulsivo ver a un pobre diablo sometido por el capricho de un imbécil. Pero ese era el lugar de él, ¿verdad? Todos tenían su lugar. Era divertido que, de cierta manera, al igual que ella, otra persona compartía su misma opinión, o no precisamente otra persona. Vaya, un último intento desesperado por defender a tu ama, ¿no es así? Nuevamente, únicamente visible para Issei, Rainare lo miraba divertida, de cuclillas, abrazando sus rodillas, acercándose lo más posible al rostro del castaño, quien apretaba furiosamente sus dientes buscando soportar el dolor de tener su cuerpo magullado. Es triste, mira a lo que has llegado. ¿Realmente esto es lo que buscabas proteger? Preguntaba con un tono fantasmal, hablándole de manera retorcida y burlesca, pasando a mirar al sofá donde estaban las exorcistas, tratando de mantenerse tan ajenas como podían a un conflicto que por más grotesco que fuese, no intervendrían. Mira a tu amiga de la infancia, como te mira horrorizada. El castaño alzaba su mirada débilmente a donde estaban las exorcistas, y de hecho, la mirada más turbada era la de Irina, su piel se había palidecido horriblemente. Mira eso, ¿te gusta tu premio por defender a esa mujer? Esa chica preciosa, hermosa como pocas se ven, quien solía ser la persona más cercana a ti, ¿qué espectáculo el que le estás dando? ¿Qué crees que esté pensando sobre ti en este momento? Habiéndote unido a unos monstruos que pecan contra todo lo que ella cree únicamente para ser arrastrado a golpes por los mismos en su presencia, qué espectáculo tan maravilloso. Esta es tu retribución por tu devoción. Las palabras de Rainare calaban profundamente en el castaño, y aquello le sacó una desagradable sonrisa que ninguno de los presentes podía ver en su posición actual. Esta vez, le daba toda la razón a la sucia perra que él había creado en su cabeza, aquella estupidez luchando tan desesperadamente por proteger a Rías Gremory, y ese era su premio. No, ese era su premio y el de Asia. Aquella grotesca situación a la que habían sido arrastrados ambos. Entonces, ¿por qué estaba defendiendo algo tan estúpido y aburrido como era el bienestar de la persona que lo entregó al infierno? Segundos que parecieron una eternidad transcurrieron hasta que Riser, satisfecho para su afrenta contra el castaño cuya boca ya escurría una considerable cantidad de sangre mezclada con saliva y jugo estomacal, retorciéndose en el piso, gimiendo adolorido. Bueno, creo que no me queda de otra, anunciaba este pasándose la mano por su cabello divertido, creo que también tocará reeducarte a ti, Rías, para que entiendas cuál es tu lugar. El rostro de Rías también comenzaba a palidecerse fuertemente al escuchar tal declaración, a menos. Aunque la pausa de Riser llamó la atención de todos los presentes, quien chasqueaba la lengua divertido a ver al peón moribundo y a su querida prometida tratando de disimular lo aterrada que estaba tras su gesto de Ohou-sama. Un buen sirviente tiene que velar por la comodidad y buena presentación de su amo, y actualmente mi zapato está manchado con sangre, bufaba este señalando las manchas de sangre en la punta de su zapato y su suela, límpialo con la lengua. La furia de Rías ya no podía ser contenida, no después de que pretendiese obligar a Issei en su estado a terminar de humillarse. Riser. Eso ya es demasiado. No te preocupes, querida, contestaba el rubio con sorna divertida, como dije, esa es la condición para que deje las cosas a tu cuidado. Claro que, si gustas, puedes decirle al pequeño Issei que no lo haga, eso claro, si no te molesta que volvamos inmediatamente al inframundo. En aquel momento, Rías Gremory se encontró a sí misma en un callejón sin salida, no quería que Issei siguiese pasando por más sufrimiento, pero, el rebelarse contra Riser para ayudarlo solo terminaría en ella perdiendo ante el Fénix, quien gustoso se la llevaría para cometer toda clase de vejámenes contra ella. Asqueada se vio a sí misma sin saber qué priorizar, la poca dignidad del chico que estaba quemando su vida por ella o su propia seguridad. Es curioso, ella quiere protegerte, pero sabe que tu vida no vale más que la suya, en pos de su propio bienestar. Dejará que sigas siendo el protagonista de esta triste historia. Me agrada como ella tiene en orden sus prioridades por más que te quiera. Arrastrándose pesadamente sacando fuerzas de donde no las tenía, Nyodo Issei se acercó al zapato del Fénix, el cabello que cubría su rostro actualmente manchado de sangre y saliva dejándolo pegajoso servía a sí mismo para tapar por completo sus ojos, no quería que nadie lo viera, mejor si él mismo no podía ver nada. ¿Sabes? La manera en la que nos ama nuestra querida Buchou me parece simplemente irresistible. Sin decir mucho más, agradeciendo que la contusión fuese suficiente para atolondrar sus sentidos, el castaño comenzaba a pasar su lengua por la punta del zapato fino de Riser Fénix. No veo por qué no podemos amarla de igual manera, ya sabes. Issei.
Fue lo único que susurró Irina al ver a su amigo de la infancia en tan deplorable estado, abrazando débilmente la pierna de un sucio demonio lamiéndole la suela de su zapato. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo es que ese chico con el que ella compartía la visión de la justicia terminó así? ¿Qué le había hecho Rias Gremory? No lo sabía, no podía actuar en ese momento, pero de una cosa sí estaba segura. Rias Gremory iba a pagar muy caro lo que le había hecho a Issei. Que él admiraba de reojo como la mirada particularmente amistosa de Shidou. Irina había desaparecido mirando tal espectáculo. Para ella esa clase de reacciones eran de esperarse, eran pocas las veces que había tenido la oportunidad de tratar con demonios genuinos y la bruja del caos sabía muy bien por experiencia propia la clase de retorcidos comportamientos que estos podían llegar a tener por el solo vicio de su diversión. Zenobia por su parte, observando con aversión al castaño magullado a golpes, únicamente podía pensar en cierta cosa más allá de la repulsión que le provocaba estar en el mismo techo que esos demonios aparentemente humanos. Él es el más débil de su clan, será el objetivo perfecto. No necesitaba pensarlo mucho más, y es que, presenciando tal escena, no fue muy difícil llegar a pensar que sería un descanso para ese chico morir lo más pronto posible. Siendo así, ¿por qué no sería buena idea que ella llevase el juicio del Señor sobre su cabeza para liberarlo de su tormento y asimismo cumplir con la labor que le encargó Cocabiel? Bueno, esto fue interesante, otorgaba el rubio tras terminar de ver cómo su zapato ahora se encontraba reluciente nuevamente, haciendo que llevase sus manos a sus bolsillos satisfecho. Tienes suerte, Rias, de que tu sirviente sepa cuál es su lugar en estos momentos. Riser, gruñó la pelirroja, humillada como nunca antes lo había estado en su vida, la vez que el mismo degenerado la había manoseado frente a su séquito no se comparaba a lo que le había acabado de hacer, no era solo lo que le había hecho a su querido peón, sino la forma en la que le había obligado a no hacer nada por quien se había jugado la vida tantas veces por ella. ¿Cómo se supone que le hablaría después de eso? Bueno, chicas, nuevamente el rubio Phoenix tomaba la palabra, esta vez pasando de Rias y sus chicos para dirigirse a las tres exorcistas, caminando hacia ella. Lamento que hayan visto tan desagradable reprimenda, pero tendrán que entender que nosotros los demonios somos muy estrictos con nuestros vasallos, la más mínima indisciplina no será pasada por alto de ninguna manera. Nos parece bien, contestaba Keelak, siendo de las tres quien mejor temple tenía, con agraciada sutileza llevaba su mano a su pecho cerrando sus ojos parsimoniosa. Lo que ustedes decidan hacer no es de nuestra incumbencia, pero si podemos tener el atrevimiento de decir algo es que preferiría no ver sus bochornosos espectáculos cuando estemos hablando de temas delicados, señor Riser. Ahora con cierta malicia la ojirroja sonreía. A nosotros, los emisarios de la iglesia, no nos interesa ser testigos de su necesidad de sentir que la tiene más grande que otros, pasándoles por encima. Solo nos interesa que no intervengan en nuestro conflicto con los ángeles caídos. Todos en el salón quedaron de piedra tras la altanería con la que la pelinegra le había hablado al rubio Phoenix, sin embargo. Ja 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 ja. Comenzó a reír desde a carcajada viva, pasándose la mano por su rostro. Me agrada tu actitud, niña, pero ¿no crees que te estás pasando hablándole así al nuevo dueño de este territorio? No lo creo, contestaba la pelinegra nuevamente, vinimos únicamente aquí para hacer patente que nosotras iríamos con todo contra los demonios de la zona si intentaban invertir en nuestro conflicto. La mirada de la ojirroja se afilaba inmediatamente, no haremos concesiones por ninguno. Oh vaya, bufaba el rubio divertido a la clara amenaza contra su ser, devorando con la mirada a las tres exorcistas, recayendo su atención sobre la castaña de coletas cuya mirada de desprecio difícilmente era disimulada por su porte. Creo que no lo entendí bien, pero niñas como ustedes creen que pueden hacerme daño. Preguntó de manera jocosa. Señalando con su mano al grupo de Rias, este grupo de idiotas también pensó lo mismo y miren cómo está su lamentable carta de triunfo. ¿Qué creen que podrían hacer? Antes de poder decir nada más, dos cortes habían aparecido en su cuerpo, uno en su mejilla y otro en su mano, cortesía del movimiento rápido de Irina y de Zenobia, quienes volvían a enfundar sus Excalibur tan rápido como las habían utilizado. Al principio Riser pretendía reír un rato, después de todo, era el ataque tonto de dos niñas. Sin embargo, los cortes le comenzaron a picar sobremanera, sacándole un alarido débil de dolor.
Le recordamos que estas niñas son enviadas de la iglesia con fragmentos de la legendaria espada sagrada Excalibur. Mi señor Riser, le recomendaría que fuese más reservado a la hora de mostrar sus opiniones. Después de todo, los siguientes 3 cortes que aparezcan en su cuerpo pueden ser en puntos vitales y ni su regeneración podría con el poder sagrado de nuestras espadas. Además, diciendo eso, la peli negra nuevamente hacía una pausa, tomando un sorbo de la taza de té que le había ofrendado a Keno y Mejima antes del conflicto. No creo que ninguno de los presentes en este salón le dieran mucha importancia a su bienestar si se sigue pasando de la raya. Durante unos cuantos minutos más la asfixiante atmósfera se mantuvo hasta que Riser Phoenix finalmente se retiraba del lugar, dejando nada más que una grotesca sensación de zozobra y de repudio sobre el salón. Rias Gremory había pasado de ser la representante del territorio demoníaco en esa ciudad para ser simplemente el juguete de un bastardo, así al menos lo habían sentido los 3 miembros de la iglesia. Caída la noche, el ambiente en aquella modesta habitación de hotel no era el más agradable de todos. Irina se encontraba aún rezagada y molesta. No le sería fácil superar lo que había visto esa tarde, eso se podía ver en cómo no apartaba la mirada del muro de la habitación, recostando su codo en su rodilla con su mirada apagada. ¿Estarás bien?, preguntaba Keelak con cierto toque maternal. Ella por su parte se encontraba recostada en la cama mirando la televisión. A diferencia de sus 2 compañeras, no le prestaba tanto interés a lo ocurrido en la tarde. Así eran los demonios y lo sabía mejor que nadie. Lo estaré, solo requiero algo de tiempo, contestaba la castaña, rezagándose abrazando sus rodillas. El haber visto a Issei reducido a tal estado le había roto el corazón por completo. Por su parte, la última de las miembros del trío de la iglesia, se encontraba en el balcón, apoyando sus brazos en el barandal, mirando a la ciudad totalmente inexpresiva. Durante ese día, tras lo ocurrido, decidieron que lo mejor era esa primera noche asentarse definitivamente en el lugar que sería su base de operación antes de empezar la cacería contra los ángeles caídos, por lo que al menos por esa noche, la idea era descansar. Había sido un día lleno de desagradables sorpresas y siendo honesta, lo último que Zenobia quería era salir a la ciudad a buscar una pelea innecesaria antes de reponer sus fuerzas. Por eso mismo estaba nerviosa. Si había una noche más óptima para cumplir con su misión, era esa, donde estaba libre de las responsabilidades de la iglesia y donde el peón Gremory se encontraría más vulnerable, no importaba su estado físico ni de salud. Matar a un miembro del clan Gremory, ella sabía dónde vivía, la tarea no sería difícil. Lo siento por Irina, susurró por lo bajo, llenándose de determinación para cometer tal monstruosidad si se tratase de una persona, pero él era un demonio. Él se había buscado su propio tormento y por ende, también su final a manos de ella. Al menos así buscaba verlo ella. No era tan fácil. Una cosa era matar por órdenes superiores y otra matar por iniciativa. Justificar el crimen de tomar una vida no sería tan sencillo esta vez. ¿Alguna vez sintió arrepentimiento por haberle dado la espalda a la causa del señor?, preguntaba la peli azul, sentada en una banca de madera que quedaba en la terraza de madera al lado de la entrada principal de aquella casa prisión donde vivía Vasco Estrada, con sus manos tomando una taza de café caliente ofrecida por su anfitrión, quien se encontraba de pie al lado de ella. Cuando empecé mi búsqueda personal, nunca sentí que le hubiese dado la espalda a mi fe. Fue hasta mucho más adelante que noté que en medio de mi búsqueda, había abandonado casi a todos y todo en lo que creía para mi buena fortuna. En ese punto ya no me importaba eso, por lo que el arrepentimiento no fue algo que sintiese en medio de mi travesía. La peli azul parpadeaba un tanto extrañada. Eso no tiene mucho sentido, Vasco Dono. Bueno, el anciano sujeto sonreía divertido mientras apoyaba sus brazos sobre un azadón que llevaba a su lado. Cuando sirves a la iglesia, tus acciones están ligadas a lo que ella espera de ti. Tú eres un miembro devoto de la misma a la que se le encarga una labor. Todos tus actos, tanto buenos como malos, son en nombre de Dios. Sin embargo, cuando actúas por tu cuenta propia, la situación es diferente. Zenobia escuchaba en silencio. Ella siempre que alzaba su espada era en nombre de la iglesia y de Dios, tal cual estaba diciendo el anciano. Eso la libraba de buena parte de las culpas que le hacía sentir su labor. Cuando decides buscar tus respuestas, tendrás que tomar las decisiones difíciles. Tendrás que decidir entre la santidad de tu alma o el camino que has decidido seguir. ¿Por qué ambas no pueden ser lo mismo?, preguntaba esta vez ella molesta. Hace creer que no alcanzaremos la paz si no traicionamos nuestros principios y rompemos la creencia de nuestra fe. Querida, si las respuestas que buscamos estuviesen en el mismo lugar de nuestra fe, no estaríamos teniendo esta charla en estos momentos. Zenobia estaba dispuesta a protestar, pero ¿cómo hacerlo?
Ella tenía prohibido estar en ese lugar, actualmente estaba visitando a Vasco sin permiso alguno y con la completa prohibición de la hermana Griselda. ¿Acaso no le estaba dando la razón al anciano guerrero? Cuando llegue el momento, te encontrarás con que no es tan fácil alzar la espada por tu propia decisión, bufó con un tono melancólico, cuando manches tu durandal con la sangre de tu enemigo, el premio, la recompensa, la bonificación y el sosiego serán enteramente tuyos, no de la iglesia. De la misma manera, el castigo, el pecado, las consecuencias y el dolor que cargues cuando lo hagas serán tu retribución por haber decidido seguir un camino aparte, por buscar las respuestas, por haber decidido ser una persona antes que una espada. Respirando tan hondamente como podía tomó la Excalibur rapidly, girándose bruscamente para dirigirse a la salida de la habitación, llevando encima su capa blanca con bordados azules y dorados, cubriendo su cabeza inmediatamente con la holgada capucha de la misma. Obviamente su comportamiento llamó la atención de ambas compañeras. ¿Shen-chan? Preguntó extrañada Irina al verla salir vestida a modo de misión. Volveré en unas horas, contestó esta tajante por el afán, patrullaré por mi cuenta, ustedes descansen por hoy. Quizás fue por el afán, o por la forma tan abrupta en la que Zenobia había dejado la habitación del hotel, fuese lo que fuese, Irina lo había tomado como que su amiga no estaba de muy buen humor por cómo había resultado el día y cuando pasaba algo así, ella ventilaba su frustración entregándose por completo a su labor. Para ella era un descanso mental el servir a su fe antes que relajar su cuerpo. Sin embargo, que Elad no lo había tomado así, sin embargo, por ahora lo dejaría pasar al menos por 30 minutos, los que tardaría en degustar el trago barato que descansaba en la mesa al lado de la cama. En el interior de su hogar, Nyodo Issei miraba pensativo el techo de su habitación. Actualmente se encontraba vestido únicamente con su pantalón de escuela, puesto que sobre su torso y hombro hasta su codo llevaba una serie de vendajes, así como en su ojo izquierdo llevaba un parche que tapaba por completo la vista de cortesía de la paliza que le había dado Riser Phoenix hacia unas cuantas horas nada más. Sin que Asia estuviese en el lugar, la curación de Akeno y de Rías difícilmente podía ayudarlo a recuperar de todas sus heridas, por lo que el resto del daño de su cuerpo tendría que sanar naturalmente como era el caso de cualquier otra persona. Por supuesto, su madre, siendo la primera vez que lo veía llegar en ese estado a su casa, no demoró en estallar en llanto, desahogándose contra la primera persona que vio fuera de su hijo. Estoy bien, Okasan. Gemía el castaño débilmente recibiendo el efusivo abrazo de su madre, quien lloraba a lágrima viva al ver a su hijo en tal estado, tan herido. Buena parte de su cuerpo estaba vendado y lo que no lo estaba mostraba claras muestras de maltrato. Lo siento, Okasan, se disculpaba Rías Gremory, a prudencial distancia de ambos, avergonzada de entregar a su querido sirviente a su familia en ese estado. Fue lo único que se le ocurrió hacer para darle algo de descanso. No podía mantenerlo en la escuela sin llamar la atención de su familia y hacerle peligrar su propia vida. Si Riser continuaba con sus arranques contra él, le pido por favor, cuide mucho de él. Termino herido de esta manera por mi culpa, estoy realmente avergonzada. Sin decir o dar ninguna clase de aviso, la madre del castaño lo llevaba al interior de su hogar. Si bien se encontraba algo recuperado, tuvo que entrar arrastrado por la misma, dejando a Rías en la entrada de su hogar, haciendo que ella por pura inercia entrase atrás de ellos, no demorando en entrar a la sala donde el castaño era recostado en el sofá principal, haciendo que la mujer mirase en detalle el estado de su hijo. El color desapareció de su rostro al ver que sus heridas eran peores de lo que parecían. Son 4 costillas rotas, comenzó Rías atrás de ellos, con su mano agarrando su codo mirando al costado, el resto son contusiones musculares. Issei, lloraba la mujer de mayor edad, aterrada por el estado de su hijo, mirando especialmente adolorida la mirada ausente del ojo bueno de estaba consciente, pero era claro que la golpiza que le habían dado no era suficiente para sacarlo de su ensimismamiento. En la enfermería de la escuela me dijeron que estaría mejor en 2 semanas, continuó Rías, intimidada. Había sido ignorada durante toda la conversación. Aquello iba bastante mal. Aquella mujer de rostro jovial, pero ancianado, solía recibirla en su hogar como a una segunda hija. El que estuviese pasando de ella le estaba haciendo sentir más miserable. Por favor, permítale descansar tranquilo, ya hablé en la escuela y no habrá problema con que él se ausente por una semana. La habitación fue dominada por un pesado silencio. Rías no se movía de su lugar, solamente observaba cómo la mujer contemplaba a su hijo en tal estado sin poder contener el llanto. «Todo esto es tu culpa, ¿no es así?», preguntó la señora Yodo con un tono apagado, llamando la atención de la pelirroja. «El estado de mi Issei-chan estos días. Todo lo que está ocurriendo con Asia, el que él esté en este estado, todo es tu culpa, ¿no es así, Rías Gremory?».
La mencionada sintió un horrible escalofrío recorrer su ser al haber sido llamada de esa manera por Oka-san. No era solo que la hubiese llamado por su nombre completo, sino la clara muestra de desprecio con cada sílaba que había pronunciado lo que la había tomado desprevenida. Así es, contestó, está hundiendo sus uñas en su brazo, apretando sus dientes, todo lo que está ocurriendo es únicamente mi culpa. Slap. Lo siguiente que sintió Rias Gremory, fue su mejilla ardiendo como si le hubiesen vertido aceite hirviendo sobre ella, de mano de la madre de su peón, cuya expresión de enojo rompía por completo con el modelo de persona del que ella le tenía. Largo de mi casa. Gritó esta iracunda, bramando como una bestia salvaje expulsando todo el aire que sus pulmones podían recoger, no quiero volver a verte más nunca. Y espero que nunca vuelvas a juntarte con mi hijo. Hazlo y lo pagarás como cosa mimada. Para el castaño, la cosa había pasado sin pena ni gloria, la reacción de su madre para con su ama realmente no le afectó mayormente, esta había actuado en consecuencia cariñosa y más protectora con él, no le había dejado solo en la habitación hasta que no lo había revisado ella misma y que hubiese estado lo más cómodo y a gusto posible. Bueno, estar a gusto era algo relativo en su posición. Sería divertido que fuese así de sencillo, ya sabes, que simplemente todo acabase con que Rias Gremory desapareciese del mapa, pero no lo es. Apareciendo nuevamente, Rainare sonreía sentada en la silla del escritorio de la habitación del castaño, usando el espaldar para recostarse sobre sus brazos. Pero es interesante ver cómo están cambiando las cosas, ya no te molesta la idea, es más, parece gustarte la idea de que nuestra querida Buchou desaparezca de la faz de la tierra, no veo por qué no hacerlo. ¿Ves que tenga el poder para derrotarla? Le preguntaba el castaño acomodándose para sentarse, resintiendo su cuerpo descansado al volver a moverse. Oh, por favor, no sería necesario. ¿Quién te crees que eres para entrar en combate, así como así? Ahora su fantasma desaparecía para aparecer atrás del castaño, empujando la cabeza de este para que se recostase en su abdomen mientras ella abrazaba maternalmente su cabeza. ¿Para qué pelear cuando puedes atacarla cuando esté más vulnerable? Eres tan tonto, Oisei, para que las rosas blancas sean rosas rojas, lo único que tienes que hacer es pintarlas de rojo. Tac. Antes de que pudiese decir algo sobre tan extraña aseveración, un extraño ruido llamó la atención del castaño. Tac. ¿Qué es eso? Preguntó tratando de encontrar el punto de donde venía el ruido, no demorando en notar que este venía de la ventana de su habitación. Tac. Proveniente de pequeñas piedras que venían a chocar contra este, haciendo que se levantase para ir al balcón a ver qué estaba ocurriendo. Al salir, vio en la calle trasera una de las 3 exorcistas que habían estado esa tarde en el salón del club de ocultismo. Obviamente la primera reacción de él fue mirar dubitativamente a la extraña chica, no se trataba de Irina como pensó en un principio. Nyodo y Seidono, saludo esta con un tono apagado, lamento venir hasta acá a estas horas de la noche. ¿Puedo preguntar qué haces aquí? Preguntó este confundido, la falta de expresiones de la peli azul le extrañaba bastante, era más inquietante viendo que el gesto neutro de ella era de cierta manera intimidante. He venido de parte de Irina, contestaba ella sacando de su capa un frasco tapado con un corcho, me pidió que viniese a entregarle este ungüento para sus heridas, supuso que tras lo ocurrido aún se encontraría bastante lastimado, otorgó ella mientras miraba cómo el torso del castaño estaba cubierto en vendajes, una suposición correcta al parecer. Para Issei eso era extraño, realmente Irina le había encargado eso a su amiga. No puedes pasárselo a mi madre por la puerta principal. Preguntó este con prevención, observando cómo la peli azul guardaba en su túnica nuevamente la medicina. Como entenderá, este es un producto que no debe ser visto por las personas del común, contraponía esta mirando desafiante al castaño, esto es algo que tiene que quedar en el más absoluto de los secretos, tenga en cuenta que más que encubrir el encuentro de una enviada de la iglesia con un demonio, se tiene que encubrir cualquier evidencia del mundo sobrenatural. El castaño lo pensó con cuidado, aquello era cierto, sin embargo no podía arrojarle el ungüento y retirarse. Definitivamente había algo raro, pero, vamos, sabes que te puede la curiosidad. Algo muy dentro de él le estaba gritando que, si seguía el curso de la situación actual, estaría en terrible peligro, pero, el mismo peligro estaba despertando algo dentro de él. No, no era el peligro, era la amenaza inminente a su vida. Un tanto contrariado, tomó la primera chaqueta que encontró, una deportiva con capucha que se puso sobre su torso semidesnudo, cubriendo su cabeza con la misma, volviendo al balcón para dar un salto del mismo al primer piso del patio trasero donde se encontraba la exorcista, situación bastante regular que le permitía ejecutar su condición como demonio encarnado. Aunque fuera de eso, ¿era él o ese salto realmente había salido más fácil que antes? Mucho más fácil.
Bien, estoy aquí, anunciaba el castaño, observando en detalle los rasgos de la exorcista. Tenía un rostro de considerable belleza con unos ojos fuertemente expresivos pese a su neutralidad, aquello amenizaba un poco el ambiente para él. Perfecto, contestaba ella dándole la espalda, comenzando a caminar en dirección contraria. Le pasaré el ungüento, pero será después de aplicárselo en otro lugar, aquí destacaremos demasiado. La mirada del castaño se estrechó, todos sus sentidos gritaban peligro de manera que le era difícil ignorar. Oh vamos, ¿no estarás asustado por una niña? Preguntaba Reinharé de manera jocosa atrás de él. Pudiste conmigo, casi pudiste con Riser Phoenix, imagina todo lo que puedes hacer si te centras en la ira, si te centras en la dominación. Aquella frase disparó los instintos más básicos del castaño, haciendo que el dolor de su cuerpo desapareciese inmediatamente, porque la misma no demoró en recordarle todo lo vivido con Cocabiel en la mañana, de manera que todo se estaba resumiendo en una extraña sensación de excitación que lo recorría. Caminando atrás de Zenobia, su mente procesaba todo lo que pasaba por ella a toda velocidad, la mañana con Cocabiel, la humillación por parte de Riser, todo lo que le provocaba actualmente su ama. No podía dejar de considerar que lo que el cadre de Grigori le estaba diciendo estaba horriblemente mal, que perpetrar cualquier acto que atentara contra la dignidad de una mujer era un crimen que merecía el peor de los castigos. Pero, si ella pretendía atacarlo, ¿acaso él no era libre de disponer de sus habilidades en pos de responder a la afrenta enemiga? Si ella no le hacía nada, si realmente actuaba según la preocupación de Irina, entonces todo eso que estaba pensando era ridículo, por lo que, en silencio, inconscientemente comenzó a desear que ella tratase de atacarlo. Aquí estaremos bien, anunció la peli azul dándose la vuelta. En ese momento el castaño, saliendo de su ensimismamiento, notó que ahora se encontraban en lo profundo de uno de los bosques de la ciudad. Sus sentidos se agudizaron inmediatamente, ese era un lugar bastante conveniente para una emboscada. ¿No estamos muy alejados del resto del mundo?, preguntó el castaño con cierto sarcasmo entusiasta, obteniendo como única respuesta por parte de la peli azul el que ella sacase de su túnica el frasco medicinal nuevamente. Como dije, es nuestro deber evitar que las personas normales sepan más de lo que deben, anunció ella acercándose al castaño, destapando el frasco. Yododono, dese la vuelta y quítese la chaqueta, permítame aplicarle el ungüento. Obviamente el castaño no se esperó eso. ¿Tengo que repetirlo?, preguntó esta con cierto matiz molesto. Agradecería que se quitase la chaqueta, yo me encargaré de aplicarle la medicina y cambiarle los vendajes. Extrañado y confundido, el castaño asentía, quitándose la chaqueta, así como desatando los vendajes, de los cuales algunos aún tenían sangre pegada por los cortes de su piel. La peli azul estrechó su mirada levemente al ver el grado del daño que tenía el peón Gremor, y tras el incidente de la tarde, se notaba que Riser Phoenix no se había cortado un pelo a la hora de atacarlo. Y así, con un delicado toque de sus manos, Zenobia comenzaba a aplicarle el ungüento medicinal a Yodo Issei en su espalda, costado, hombros y brazo, sin ninguna clase de intención hostil por parte de ella. Simplemente estaba tratando a un joven herido con la misma profesionalidad que lo haría un médico para con su paciente. Aquello no solo confundía al castaño, sino que de cierta manera lo hizo sentir un poco incómodo consigo mismo. ¿Realmente estaba pensando en hacerle daño a alguien que se estaba tomando esa molestia con él? Quizás no todo el mundo era su enemigo. Para nada, querido, ese es un pensamiento demasiado optimista. Ya deberías saber que estas buenas intenciones siempre tienen un precio caro a pagar. Cerca de 15 minutos habían transcurrido desde que Zenobia había iniciado a aplicarle el ungüento medicinal al castaño, para finalmente levantarse, permitiendo que él también volviese a ponerse de pie, sintiendo como el frío de la crema al inicio ahora se convertía en un agradable calor que adormecía su sentido del dolor. Vaya, está funcionando, bufó el castaño. No era solo que le hubiese cambiado los vendajes sucios, sino que la crema dentro de estos realmente estaban trabajando contra el dolor. Esta medicina tiene como objetivo adormecer las terminales nerviosas que transmiten la sensación de dolor a su cerebro, por eso ahora se puede mover con mayor libertad sin sentir el daño de la golpiza que le dieron en la tarde. Ya veo, contestaba el castaño un poco molesto por la forma tan directa en la que ella le estaba recordando su horrible humillación pública. No obstante, no demoró en esbozar un gesto más amable. Aún así, debo darte las gracias, también a Irina. Era una manera escueta de hablar, pero no se sentía con energía o ganas de decir mucho más, no en ese día. Aún así, era extraño, tan pronto terminó de ponerse la chaqueta nuevamente, la mirada de la exorcista perdía todo atisbo de vida o de emoción, algo realmente serio teniendo en cuenta que la intensidad de la mirada de ella estaba fija sobre él.
No demoró en darse cuenta que ahora sí estaba en peligro. No es necesario el agradecimiento, otorgaba Zenobia sacando de su gabardina una larga espada de estrambótico diseño estilizado. Llegada a este punto, creo que tengo que ser honesta, no me sentía muy bien atacando un blanco que no podía defenderse desde el inicio, sin embargo, esto es todo lo que puedo hacer. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo silbar las hojas de los árboles de la mano que Zenobia empuñaba a Rapidly con ambas manos con suma fortaleza. Dándole la oportunidad de defenderse, siento que mi pecado será menos a atacarlo totalmente indefenso. Issei suspiró por lo bajo, no podía evitar pensar que hubiese sido agradable que el de ella hubiese sido un gesto altruista realmente. Aún así, como si su plan original en la conquista de una chica hubiese dado frutos, la emoción se apoderó de su cuerpo, uno que ahora sí podía responder a su ímpetu en sus movimientos. ¿Qué pretendes? ¿Por qué quieres atacarme? Preguntó el castaño alzando su mano izquierda. Bost. Materializando así su bostezar. No es necesaria una razón en especial, anunciaba ella endureciendo su mirada hasta hacerla la de una criatura al acecho de una presa a la cual no le mostraría la más mínima piedad. Como exorcista, mi trabajo es acabar con los demonios en nombre del Señor, no hay nada más. Sin decir mucho más, moviéndose a una velocidad casi imposible de seguir para el castaño, la peli azul se abalanzaba sobre él trazando un pronunciado arco con su espada el cual hizo silbar el aire que era cortado por la hoja, dándole apenas unos cuantos segundos al castaño para que se girase hacia atrás rodando en el suelo. No obstante, el ataque de la exorcista no paraba ahí, sin ninguna clase de premura o de anticipación, ejecutaba otros dos ataques en simultáneo a la zona donde el castaño se encontraba caído, haciendo que él girase a su costado y se impulsase con ambas manos para levantarse del suelo, justo antes de que la punta de la pronunciada espada se clavase en su nuca. Al recuperar su distancia, notó como la mirada desafiante de la peli azul ganaba mayor hostilidad, se notaba en la mirada de ella como claramente no esperaba que tras su ataque él no saliese con ninguna clase de herida. No te lo dije, eres fuerte cuando sabes a lo que vas. Ignorando el ruido de Reinharé en su cabeza, extendía su garra al costado preparado para el siguiente ataque. Zenobia observando que su primer embate fue un fracaso chasqueó su lengua y se posicionó de tal manera que agarraba a Rapidly con ambas manos nuevamente, pero está alineando la punta de la misma a sus pies atrás de ella, disparándose como un rayo que no dio tiempo al castaño para ver nada más que no fuera la hoja de la espada a centímetros de su rostro, dándole tiempo para cubrirse escuetamente con su bostezar, notando que si bien la espada sagrada podía herir a demonios de la talla de Riser, parecía no hacerle mayores rasguños a su sacredgear. Usando eso como apoyo, evitaba los sonoros golpes de la peli azul sobre él, difícilmente podía ver nada, pero sus instintos de alguna manera también se estaban afinando, el leve silbido de la hoja le era suficiente para poner su garra en posición defensiva y desviar el impacto. Si bien se encontraba únicamente a la defensiva, una patada suya al estómago de la peli azul fue suficiente para que ambos retomasen su distancia. Nyodo Issei se vio a sí mismo sorprendido, respirando agitadamente pero no del cansancio, sino de la extraña emoción que estaba recorriendo su cuerpo, sus manos le temblaban y el frío de la noche no era algo que él sintiese en ese momento. ¿Pelear siempre se había sentido así de bien? Zenobia por su parte comenzaba a fruncir su ceño claramente molesta, apretando fuertemente su espada una vez más. ¿Qué está pasando? No se supone que un simple peón demoníaco sea así de fuerte. Sin embargo, lo que más le estaba incomodando, era la imagen que le estaba dando Nyodo Issei y en esos momentos, él se encontraba también en guardia, sin embargo, su garra apuntaba al suelo mientras que el cabello y parte de su capucha le cubrían uno de sus ojos, mientras que el otro se encontraba extremadamente dilatado, acompañando esto a un fuerte sonrojo y una sonrisa vacía y muerta le daba al amigo de la infancia de su amiga un toque horriblemente perverso. ¿Qué es esa mirada? Este sujeto definitivamente no es normal en ningún sentido. Era patente de eso, ella conocía muchas situaciones y había estado en muchas batallas donde había conocido a toda serie de personajes diversos y extraños, pero ese era un adolescente que apenas superaba los 16 años y ya era un demonio sin ningún atisbo de autorrespeto o de orgullo, era la basura entre la basura de su grupo. Y aún así podía sonreír de manera tan grotesca. No, ni siquiera eso, definitivamente él es anormal, es horriblemente más peligroso que cualquiera de sus compañeros. ¿En qué me he metido?
En ese momento se dio cuenta de que el haberlo curado pudo haber sido un error, sin embargo, era su deber corregirlo, no solo por la petición de Cocabiel, alguien que ya estaba tan roto como ese crío podía hacerle un grave daño si ella se descuidaba, no solo a ella, también a Irina, a que el Agi incluso podría estar lo suficientemente zafado como para tratar de cargarse a sus propios compañeros de clan. Como las alas de un avión, el tajo de la peli azul fue estruendoso como veloz, cortando el aire de manera que el rozamiento parecía haber desaparecido, con fuerza suficiente como para que el castaño esta vez sintiese el impacto a través de su garra, haciéndole gemir de dolor levemente, momento que aprovechaba ella para sacar de su túnica un frasco plástico pequeño que utilizando la divina velocidad que le otorgaba su espada, descorcharla con sus dientes, arrojándole el contenido de esta al castaño sobre su pecho y cuello. Tan pronto el líquido tocó su piel, Issei sintió en su ser un dolor más allá del que había sentido en el pasado, un dolor que ni las mismas lanzas de luz de Rainare le habían provocado. Arreuk. Rugió con la fuerza de una bestia iracunda retrocediendo bruscamente, estrellándose contra el piso donde comenzó a rodar agarrándose el pecho desesperadamente, tratando de con sus uñas raspar la piel que estaba húmeda con aquel líquido que parecía ser un ácido al rojo vivo. Zenobia aprovechaba para retroceder, viendo cómo el humo comenzaba a salir del cuerpo del castaño y cómo este comenzaba a deganar una tonalidad rojiza por la sangre, corriendo a toda velocidad en su ser. Si soy honesta, hubiese deseado acabar esto sin provocarle dolor a un amigo de Irina, confesaba ella haciendo una serie de movimientos artísticos con su espada, caminando hacia el castaño. Me parece increíble tener que haber utilizado un frasco de agua bendita purificada, los demonios de la realeza Gremori son realmente peligrosos, entiendo la razón por la que son tan importantes en el inframundo. Sí, definitivamente él hubiese sido un enemigo demasiado grande para ella de no haber tenido su carta bajo la manga, aquello le enseñaría a no bajar la guardia frente a ningún enemigo nuevamente. No sé qué es lo que hayas tenido que atravesar como demonio, siento que tu vida haya sido una serie de eventos desafortunados y Odo Issei por lo que al menos permíteme enviar tu ser al purgatorio. En el suelo, rezagándose por el dolor el castaño solo podía sentir cómo este nublaba parte de sus sentidos, le hacía casi imposible pensar adecuadamente entre la agonía de tal manera que incluso el sonido de la exorcista caminando hacia él era vago. Y sin embargo, la forma en la que su sangre corría a toda velocidad por su torrente sanguíneo llenándolo de adrenalina le podía más que al dolor que lo estaba incapacitando, toda clase de sustancias que el cuerpo producían para limitar la sensación de dolor y permitirle moverse se adueñaban de él, nublando el poco sentido de razón que le estaba quedando, dándole paso a la locura desbordante del interior de su ser. Una serie de eventos desafortunados ella dice aparecía Rainare una vez más, sonriente y divertida ya ha llegado el punto en el que tienes que ser honesto Issei, todo esto únicamente ha sido para liberarte. Ya puedes actuar sin ninguna clase de contemplación moral porque quien triunfa está libre del castigo. Zenobia preparada para asestar el golpe de gracia, alzaba su espada empuñándola con ambas manos, apuntando al cuello del castaño quien seguía acurrucado sobre sí mismo. Slash. Un tajo limpio que descendió hasta el mugroso césped que cubrían las raíces de los árboles del lugar, no cortó absolutamente nada y eso llamó la atención de la peli azul. Sin embargo, antes de darse cuenta, se encontró a sí misma siendo apretada por una especie de fuerza invisible, como si una mano gigante invisible la estuviese sujetando sin darle ninguna margen de movimiento. ¿Pero qué? Al girar su cabeza a buscar qué era lo que la estaba sujetando, vio a su costado la mirada del ojo dilatado rojizo brillante del castaño mirándola fijamente mientras que él hacía con su mano el gesto de estar apretando un objeto con su puño, todo esto, enmarcado por unas enormes alas de demonio que salían de su cintura rodeándolo por el costado, con las puntas señalando al suelo. Una serie de eventos desafortunados dices. Preguntó con un matiz jocoso, yo lo llamo tener demasiadas heridas de guerra sin haber tenido guerras suficientes. Con extrema violencia, ahora él extendía su brazo al costado, arrojando a la peli azul contra un árbol estrellándola violentamente, haciendo volar las astillas del impacto, sacando todo el aire que la peli azul podía tener en su pecho. Es haber lidiado con demasiados tiburones en el agua y no tener la sangre suficiente para saciarlos a todos. Diciendo eso ahora era él quien se arrojaba hacia la peli azul emprendiendo una violenta carrera estrellando su mano contra el pecho de esta, haciendo que usara su cuerpo para atravesar el mismo como si fuese un ariete haciéndola permanecer en el aire con su extraño poder, un poder del cual él no conocía nada pero que sin embargo utilizaba con extremo placer y facilidad, como si lo hubiese conocido toda la vida.
Una sonrisa divertida se pintó en su rostro totalmente ruborizado, aún con las cicatrices de las quemaduras en su cuello y pecho, las cuales aún humeaban violentamente sobre partes de la piel derretida. Era lo que tenía que hacer para pintar las rosas de color rojo como la sangre. Habiendo dicho eso, ahora movía su puño violentamente hacia abajo, arrastrando a la peli azul al piso con un violento impacto que sacudió horriblemente todo su cuerpo, hiriéndola gravemente, dejándola incapacitada para moverse correctamente. Él observaba jadeante el resultado de la pelea. ¿Qué había sido eso? ¿Realmente había derrotado con tanta facilidad a una enemiga que hirió a Riser Phoenix sin ningún problema? ¿Eso en qué posición lo ponía a él? Caminando hacia la exorcista herida, tan pronto estuvo sobre ella no demoró en poner la planta de su pie en su estómago, hundiéndola lentamente, haciéndole soltar un alarido de dolor a la misma quien por los impactos hacía tiempo había soltado la espada que la defendía. Oye, ¿qué pasa? Preguntó el castaño con tono de reproche, hundiendo el talón de su pie girándolo. ¿Te duele? ¿Por qué no tratas de liberarte? Anda, hazlo. Zenobia, inmovilizada y adolorida, sintió su ira crecer al ver cómo ese miserable demonio se estaba burlando de ella, buscando zafarse de su pie moviéndose, pero la fuerza que el castaño imprimía sobre este era anormal, le era imposible escapar, como si de estar atrapada bajo escombros de un edificio se tratase. Desesperada comenzó a golpear y aruñar la pierna del castaño, mientras este divertido veía como la exorcista bufaba desesperada y frustrada mientras trataba de lastimarlo de maneras infantiles. Si bien la piel de su pierna estaba siendo maltratada, así como su carne, él no sentía absolutamente nada en ese momento. ¿Te divierte, no? ¿Ser el que humilla, no el que es humillado?, preguntaba Reinaré recostada contra un árbol viendo el brutal acto de retención. ¿Qué tal se siente dominar a tu enemigo por ti mismo y solo para ti? Issei en silencio continuaba sonriente, escuchando los sonoros alaridos desesperados de Zenobia, quien como si de un lagarto se tratase se retorcía por escapar, notando los femeninos atributos de ella gracias al mismo forcejeo. No eres más que una alucinación de segunda, susurró el castaño llevando su mano a su rostro sin perder su sonrisa. Solo te oigo a ti y solo te veo a ti. No sé qué me has estado haciendo para que llegara a sentirme así. Reinaré sonreía. Oh, mi amor. Solo soy la verdad que te iba a alcanzar eventualmente, tarde o temprano. Habiendo dicho eso, el castaño apretaba el puño de su rostro recogiendo unos cuantos mechones de cabello y levantándolos, dejando ver su perversa mirada sin ninguna clase de restricción de moral o de cordura. Por alguna razón aquel gesto caló profundamente en la psique de Zenobia, quien indefensa supuso que ese sería su final. Eso pensó al ver cómo Issei dejaba de pisarla para agarrarla por la capa y arrojarla al costado. No a ella, a su misma capa era lo que había buscado quitar del medio, dejándola nada más con su traje de exorcista a la vista, notando con gusto lo particularmente sugestivo que este era. Inmediatamente se abalanzó sobre la tambaleante peli azul, tomándola del cuello y estrellándola contra un árbol, arrancándole un grito de dolor, momento que aprovechó el castaño para plantar sobre la boca de ella un beso sin ninguna clase de contemplación o de cariño, así como usando su mano libre para apretar autoritariamente uno de sus senos. Genuino terror humano se apoderó de Zenobia al notar que, si era derrotada, la cosa no terminaría con su muerte sino algo peor. Impulsada por la necesidad de defender la pureza de su cuerpo, respondió al beso del castaño apretando sus dientes sobre su labio interior con una mordida que no arrancó en quitarle el pedazo de labio, haciendo que el castaño retrocediese, para confusión y terror de ella sin perder su sonrisa pese al grueso chorro de sangre que caía por la parte faltante de sus labios. La ira se apoderó de ella haciendo que dejase de tratar de apartar el brazo que la tenía sujeta del cuello para arrojar un fuerte derechazo a la oreja del castaño, esperando que el golpe lo aturdiera. No siendo uno suficiente, comenzó con una rápida repetición del mismo puño, acto desesperado que no servía porque el primer puñetazo que el castaño asestó a su sien fue suficiente para desorientarla nuevamente, permitiéndole a él volver al ataque de su repulsiva intención. No. Gritaba ella con sus ojos al borde del llanto, impotente ante la arremetida del castaño, quien llevaba sus labios a su cuello, así como presionaba más contra el cuerpo de ella, tirándola al suelo con su propio peso. ¿Sabes? Todo esto es culpa tuya, pensaba el castaño mientras aprovechaba que los fuertes golpes recibidos por ella le habían hecho mella en su fuerza física para defenderse, haciendo que él sin problema pudiese rasgar el traje que cubría su voluptuoso pecho, sonriendo al ver el tamaño del mismo y no perdiendo tiempo para abalanzarse sobre el pezón recién descubierto. Si realmente me hubieses curado sin ninguna clase de doble intención, probablemente mi alma no se hubiese terminado de perder entre las llamas del infierno, quizás solo quizás hubiese creído de nuevo en la buena voluntad de las personas.
Zenobia desesperada y entre gritos, revolviéndose débilmente entre el piso acertaba fuertes codazos en la espalda del castaño, siendo estos amortiguadas por sus pétreas alas, haciendo que el daño fuese mínimo en todo sentido, mientras que él continuaba rasgando sus ropas, delineando la línea que iba desde el centro de su pecho hasta su intimidad, dejando al descubierto la piel de estas. Pero, tú me emboscaste solo a mí, pensaste que yo era el más débil y miserable de mi grupo, ¿verdad? No te equivocaste, pero tal cual me lo has dicho a mí, solo ha sido una serie de eventos desafortunados la que nos ha arrastrado a ambos a este punto. Yo ya he tomado mi castigo, es hora de que tomes el tuyo por tu total arrogancia. No. Basta. Detente. Gritaba Zenobia con lágrimas corriendo por sus mejillas, desesperada, más al ver como con una sola mano ella estaba siendo retenida mientras que el peón Gremory usaba su otra mano para desatarse el pantalón y liberar su virilidad, pronunciadamente erecta, hinchada, roja y goteante, la cual no demoró en apuntar a la feminidad de ella, haciendo el primer contacto entre ambas pieles, arrancándole un horrible escalofrío. En este punto, donde ambos hemos llegado a esto, solo me queda confesarte una cosa, exorcista. Durante toda la pelea, realmente fuiste el oponente que menos peligro me hizo sentir. El juicio del Señor y el descanso eterno. Eso es algo que alguien tan débil y carente de objetivos como tú jamás me dará por más que te implore por ello. La mirada de la peli azul se llenó de terror ante la sentencia. Sin ningún preámbulo, cariño o muestra de piedad, Nyodo Issei hundía su pene de manera fulminante en la vagina de Zenobia, sin importarle haberse lastimado por la falta de lubricación. ¡Ah! Fue el sonoro alarido de dolor de la peli azul al haber sido mancillada en medio de un bosque por un detestable demonio, pese a que claramente él también se había lastimado. No demoró en comenzar a mover sus caderas de manera lenta pero cadenciosa, estaba forzando a una enemiga, pero así era como él mismo estaba perdiendo la virginidad, quería disfrutarlo en lo más mínimo fuera de la sensación de gozo que le provocaba el estar dominando y humillando a tan prepotente enemiga. Zenobia sentía como su interior era destrozado, sentía el dolor punzante de un objeto ajeno a su cuerpo entrando sin ninguna clase de permiso, abriéndose paso arbitrariamente, lastimándola, buscando estimular su sexo de manera que su cerebro no se lo podía conceder por su propio desespero. Y en el mismo desespero, ante la sensación de derrotismo, impotencia y de impunidad del acto más bajo y vil que se podría cometer por cualquier enemigo, las palabras de aquel anciano volvieron a su cabeza. Cuando pelees por ti y no en nombre de la iglesia, la victoria, la recompensa, el gozo y el júbilo serán tuyos, sin embargo, la derrota y castigo serán enteramente tu culpa y tendrás que lidiar con ella sola. En ese momento, al recordar tan tristes palabras, Zenobia se rompió por completo al llanto, algo que no había hecho siquiera de niña en sus momentos de mayor debilidad, ni siquiera cuando había cometido los actos más crueles en nombre de la iglesia. Lloró a lágrima viva, gritando, suplicando su arrepentimiento al cielo, porque aquello era un castigo por haber decidido seguir la palabra de un ángel caído y haber desobedecido las enseñanzas de la hermana Griselda. Ahora ella ya no era pura o siquiera apta para servir a la iglesia. Tan pronto la misma se enterase, ella muy probablemente sería tratada como una hereje o una sucia ramera pagana. Aún con la débil lucha que presentaba la peli azul, el castaño continuó atacando sin piedad la intimidad de ella. Su inicio lento ahora era continuo y placentero, producto de su propia lubricación natural así como la de la peli azul, cuyo cuerpo ante el constante movimiento coital comenzaba a responder en consecuencia con la necesidad de reducir el daño, haciendo que involuntariamente ella también comenzase a lubricar y pese a detestarlo con toda su alma, comenzando a sentir el placer carnal en medio de su sumisión, sintiendo esto como una parte más de su degenerado castigo. Más tarde que pronto, los movimientos del castaño ganaron mayor velocidad, así como su respiración se hizo más errática. Siendo una clara señal del cuerpo del castaño de que estaba preparado para llegar al clímax, cosa que la exorcista no entendía bien al no tener el conocimiento del tema, haciendo que lo único que pudiese hacer en respuesta fuese mirar con odio, repudio, asco y desprecio al que Irina tenía el descaro de llamar buena persona. Sin embargo, el repentino detener del movimiento de cadera del castaño, así como el espasmódico movimiento de su intimidad dentro de ella y el sentir de algo caliente y viscoso recorriendo su interior le arrancaron el último atisbo de dignidad contenido en un sonoro lamento de derrota ante lo innombrable. Un demonio había vertido su semilla en ella. ¡Tú maldito! Rugió ella con ira animal, cansada y adolorida, no sabes cuánto te odio, cuánto te desprecio. Nyodo Issei, quiero que ardas en lo más profundo del infierno. Te mataré. Te juro por Dios en lo más alto del cielo y por mis padres que te mataré.
Rugía ella con genuino odio, su último atisbo de defensa, la promesa de que tal vejamen no quedaría impune. Y como respuesta: «Eres libre de intentar asesinarme, Zenobia», contestó él con una sonrisa genuinamente agradecida, agachando su mirada para sonreír nuevamente con malicia y lujuria, volviendo a empezar el acto coital, arrancándole un gemido sonoro a la peli azul, quien impotente se preparaba para soportar la siguiente intrusión, una que al parecer no parecería terminar pronto, así como la misma noche y el mismo espeso bosque que los cobijaba en una pesada oscuridad. Continuará.